Por lo tanto, este hecho de que mediana y moda caigan en el centro va a hacer que coincidan en valor, junto con la media. Por lo tanto, para una distribución normal, yo voy a tener siempre que la media, la moda y la mediana coinciden, todos tienen el mismo valor. Después, esto de colas asintóticas, ¿qué quiere decir? Bueno, que la forma que tiene la campana esta es tal que cuando la variable tiende a un valor infinitamente grande o infinitamente pequeño, la curva esta es asintótica al eje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nunca lo va a cortar. Ustedes han visto las asíntotas en análisis matemático el año pasado. Y lo mismo pasa con este lado. Eso trae aparejado un hecho que a algunos los puede preocupar por ahí o sorprender de la distribución normal, y es el hecho de que como esto está asociado a una probabilidad, el hecho de que yo tenga que la cola esta nunca va a tocar el eje, yo puedo tener en teoría que existe una probabilidad muy pequeña, porque acá ya va a estar casi tocando el eje la curva, de que haya un valor muy grande de la variable. Supónganse que estoy analizando el peso de una población. Bueno, como en una distribución normal, yo puedo tener la probabilidad, va a ser muy baja, de que haya una persona que pese, no sé, 2 toneladas. Eh, ¿Qué probabilidades hay, según la distribución que yo tengo, de que suceda eso? Bueno, ahí hay en el libro está hecho 0,00000000 no sé cuánto de probabilidad, o sea, es casi nula, pero no es imposible de que exista. Entonces hay que tener ese cuidado con la interpretación de la distribución normal. Pero bueno, me refiero a que tiene esa característica con las colas asintóticas. No, no es que cortan ahí y después no hay más nada. Bueno, y lo que sí es importante notar es que la forma que tiene esta campana queda determinada únicamente con dos parámetros, que son la media, mu, y la desviación estándar, sigma. Yo fijando esos dos ya tengo la forma que va a tener mi campana. Vamos a ver acá en el libro las figuras 5, 9, 10 y 11 de distintos gráficos donde variamos estos parámetros y veamos qué le pasa a la curva. Acá, en la figura 5, 9, yo lo que tengo es tres curvas, tres campanas, todas con la misma media, por eso están todas centradas en este valor muy igual a 50. Pero, ¿qué tienen de diferente entre sí? Yo veo que esta, la de líneas de punto, está más con un pico más alto, la otra está un poco más abierta y la otra está mucho más achatada. La diferencia está en la dispersión de los datos, y el parámetro, digamos, más fidedigno y útil que yo tenía para medir la dispersión era la desviación estándar. Entonces, acá se cumple lo que yo ya les había dicho en su momento cuando vimos la desviación estándar, es que para una desviación estándar pequeña, los datos están muy juntos entre sí y tengo esto, una curva bien picuda. En cambio, cuando el sigma aumenta, la desviación estándar aumenta la dispersión y los datos están más dispersos, entonces tengo una curva más plana. Después, en la figura 5.10 tengo tres curvas, cada una con valores de media distintos, ¿sí? Acá vale 15, acá 25, acá 35. Pero todas tienen el mismo sigma, la misma desviación estándar, por eso tienen la misma forma, ¿sí? No hay una más achatada ni más alargada. Y en cambio, si acá ya he variado las dos cosas, estos tienen medias distintos porque están ubicadas en posiciones distintas, y sigmas distintos. Esta tiene un sigma de 1, un sigma de 3. Igual el sigma no se dejen llevar por el valor que muestran acá, porque esto está en relación con el valor que tiene la media para ver si es más puntuda o más achatada la curva.
Pero bueno, esa es la intención, de que vean cómo son las distintas campanas variando los parámetros. Bueno, hablemos de, ya metiéndonos con la parte del cálculo, que es lo que nos interesa, de lo que es el cálculo de probabilidades bajo la curva normal. Eso está dado por el área que queda comprendida debajo de la curva, ¿sí? En general vamos a tener que se normalizan mu y sigma, de modo que el área total bajo la curva normal sea igual a 1. Por lo tanto, se interpretan a porciones de área. Por ejemplo, el área que hay desde acá, desde la media hasta un valor por acá, va a ser una cierta probabilidad de que la variable tome ese intervalo de valores. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque normalizando, ya vamos a ver cómo se normalizan, mu y sigma me van a permitir normalizar la variable aleatoria, de modo que el área total comprendida bajo la curva sea 1, es decir, el 100%. Entonces yo voy a poder después interpretar porciones de ese área como probabilidades. Bueno, y en general se cumple que, y acá apelo a un resultado que yo les había comentado, lo vimos con nombre y todo, que es el teorema de Chebyshev, el cual me asociaba porcentajes bajo la curva de probabilidad que hay bajo la curva normal cuando yo me muevo a partir de la media una cierta cantidad fija de desviaciones estándar. Entonces yo tenía en particular que el 68% de los valores se encuentran dentro de más o menos un sigma de la media, ¿sí? Si yo me muevo de la media, un sigma a la derecha y un sigma a la izquierda, lo que me queda acá es el 68% de los valores. Si yo me muevo 2 sigma, derecha e izquierda, ahí abarco el 95,5% de los valores. Y si me muevo 3 sigma a la izquierda y derecha, ahí abarco prácticamente toda la curva, ahí tengo básicamente el 99,7% de los valores que estoy considerando. Veamos la figura 5.12 del libro. Acá está un poco más claro. Ven que ahí tengo la media. Un sigma a derecha e izquierda, eso me abarca el 68% del área. Si me muevo 2 sigma, el 95%. Si me muevo 3 sigma, el 99,7% del área. O sea que lo que queda afuera, tengo que restar 100% menos 99,7 y dividirlo por 2, porque esto es simétrico, y me queda esto, 0,15% de área hay acá y 0,15% de área de este otro lado. Bueno, veamos la necesidad esta que yo les decía de normalizar la curva normal para construir tablas, esta es la principal utilidad, y calcular probabilidades. Entonces veamos la figura 5.13. Esta figura, veamos, que nos va a servir de puntapié para esta cuestión. Acá que tengo dos intervalos, si tengo dos curvas, una distribución A y otra distribución distinta B. Esta A tiene su propia media, 100, y su sigma de 35. Y esta otra tiene una media de 60 y un sigma de 30. Acá tengo dos intervalos, cada uno con una desviación estándar a la derecha de la media, ¿sí? Yo me moví una desviación estándar a la derecha, ¿sí? 100 más 35, caigo en 135. Y lo que me interesa es el área que hay bajo la curva cuando hago eso. Y acá hago lo mismo, de la media me muevo una desviación estándar de esta, que vale 30, hacia la derecha. Y tengo este área. ¿Qué sucede acá? No sé si está aclarado más acá abajo o no. Pero básicamente, según el teorema este, yo
Cuando me muevo un sigma a derecha e izquierda, eso me abarca el 68% del área total. Entonces cuando yo me mueva hacia la derecha acá, el área esta va a ser, bueno, la mitad de ese 68%, va a ser 34% de probabilidad que yo tengo acá. Y acá, igual, acá yo tengo también el 34% del área total de la curva, ¿sí? El 34% de los valores. ¿Por qué? Porque me moví un sigma, más allá de que acá la media sea distinta y el sigma sea distinto. Pero al moverme un sigma se cumple este teorema. Entonces por ahí viene la idea de la normalización, de que cuando yo me muevo una cantidad fija en relación al sigma respecto de mi media en particular en ese caso, se va a estar cumpliendo esto, que es algo general para cualquier distribución normal. Entonces esa es la motivación para normalizar. Bueno, eh, haciendo esto de la normalización, vamos a obtener un tipo de curva que es la curva normal estándar, se le llama. Estandarización o normalización son dos palabras que se utilizan cuando uno hace este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es una estandarización o normalización de la variable aleatoria normal x que estábamos tomando. Entonces vamos a agarrar x y vamos a hacer esta cuenta. Le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar. Eso me va a definir una nueva variable z, que es la variable aleatoria normal. Y es la que yo me voy a fijar en tablas y es la que va a estar. Porque si no tendría que tener yo tablas distintas para cada distribución normal en particular con distinto mu y sigma, lo cual sería imposible. Entonces, estandarizándola, yo llevo todo esto a una misma variable y así a una sola tabla, en la cual va a estar toda la información. Bien, este z, esta nueva variable aleatoria, me indica el número de desviaciones estándar que hay desde x hasta la media de la distribución. ¿Sí? Esto me va a dar un número sin dimensiones que me va a decir ese x qué tan corrido se encuentra de la media en términos de distribuciones estándar. Si esta cuenta me da 0,5 más 0,5, quiere decir que este valor de x está corrido media desviación estándar hacia la derecha. Esa es la interpretación. Acá está el hecho este de que se divide por sigma para hacerla dimensional. Y bueno, la utilidad de esto es que permite construir tablas de probabilidad. Vamos a hacer un ejemplo y después varios ejemplos. Vamos a tratar de ver los más que podamos acá para que queden claros. Vamos a ver el ejemplo que está en la página 213 y 214. Página 213. Acá arranca. En este ejemplo yo voy a tomar mi variable aleatoria x, correcto para que se vea, va a ser la cantidad de horas necesarias para completar un programa de capacitación. Se vio que eso tiene una distribución del tipo normal, eso es la cantidad de horas, y mis datos van a ser la media que le lleva a completar ese programa de horas que le lleva a completar ese programa de capacitación es de 500 horas. Y la desviación estándar es de 100. Entonces, con esos datos yo voy a empezar a responder una serie de preguntas y problemas que me van a ir planteando. Entonces, en particular, puedo responder, acá tengo la distribución normal para mu igual a 50 y sigma igual a... Momento, no. Bueno, es que esto después, esta es la que quería mostrar. Acá tengo la media de 500 y el sigma de 100 horas. Vamos a ver el primer ejercicio. Lo primero que me preguntan acá. Me preguntan. A ver, voy a subir un poco esto.
Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar requiera más de 500 horas para completar el programa? Me dan el dato este de que sea más de 500 horas. 500, recuerden que es el valor de la media. Entonces, básicamente, más de 500 horas es desde 500 todo lo que hay hacia la derecha. ¿Sí? El gráfico este que está acá. Por lo tanto, el área que hay debajo de la curva del todo el lado derecho de la media es 0,5. ¿Por qué? Porque dijimos que estas distribuciones normales están todas estandarizadas y normalizadas para que el área total bajo la curva sea de 1. Y como es simétrica, esta mitad tiene que tener la mitad, 0,5. Por lo tanto, la respuesta S de que la probabilidad de que le lleven más de 500 horas es de 0,5. Ese salió sencillo porque tenía una porción, digamos, de ese área bastante fácil de identificar. Pero veamos qué pasa cuando me piden algo más específico. Veamos el ejemplo 2. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 500 y 650 horas para completar el programa de entrenamiento? Acá sí ya vamos a tener que apelar a la tabla, porque ahora me interesa este intervalo, desde 500 hasta 650. Entonces el primer paso que voy a hacer es calcular a cuánto equivale ese 650 en la variable estandarizada z. Haciendo la cuentita con la fórmula que trae, x menos mu sobre sigma, x es 650, mu es 500 y sigma es 100. Hago la cuenta y me da 1,5. Es decir que este valor x por el que me preguntan acá está a 1,5 sigma, 1,5 desviaciones estándar de la media. Una desviación estándar y media de la media hacia la derecha. Entonces me interesa este área. Vamos a ver cómo usar, o sea, yo en la tabla del apéndice voy a entrar con z, con este z, con la variable estandarizada. Entonces vamos al apéndice, a la tabla 1 del apéndice para buscar cuánto vale la probabilidad. Acá, esto está en la 232. Las tablas están en el apéndice del libro, al final. Acá. Ahí arranca. La tabla 1, el apéndice arranca con la distribución normal. Esto es muy importante, que ustedes vean el dibujito que acompaña al principio cada una de las tablas. Acá no sé si se verá del todo, pero muestra la parte sombreada y dónde está un Z dado. Digamos, esto es lo que hay que interpretar, de que lo que me va a dar la tabla acá como valor de probabilidad es el área sombreada que me muestra acá. El Z este se va a ir corriendo, pero es esto, es el área a la derecha de la media, bajo la curva. Porque puedo tener tablas que me den el área de las colas, el área de esto hasta acá. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Bueno, ¿y cómo se utiliza esta tabla? Si los agarra medio desprevenidos se pueden perder. Yo tengo que buscar Z, que está acá. Mi Z, el que me interesaba a mí, era de 1,5. Yo acá tengo el entero y el primer decimal en esta columna izquierda. Y en la columna derecha tengo variaciones en el segundo decimal. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un Z de 0,23, tendría que ir en esta columna hasta el 0,2. En esta fila, perdón. Y acá el 0,03. Entonces ir ahí. Este sería el 0,23. En mi caso me interesa el Z de 1,5. Entonces tengo que ir por acá hasta el 1,5 y quedarme acá en la primera, que es el 0,00. Porque si me fuera a la segunda sería 1,51. No, yo tengo 1,5 clavado.
Por lo tanto, este es el valor de probabilidad que me interesa. 0,4332. Volvamos al libro. ¿Sí? Acá está, el valor de probabilidad es de 0,4332. En consecuencia, la probabilidad de que un candidato elegido al azar requiera entre 500 y 650 horas para terminar el programa de entrenamiento es ligeramente mayor a 0,4. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad? A ver si se ve bien. ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome más de 700 horas en completar el programa? Siempre está bueno, en la medida de que se cuente con el tiempo suficiente, hacer un gráfico. ¿Sí? Acá está el gráfico de lo que me están preguntando, la probabilidad de que se tomen para completar el programa ese más de 700 horas. Es decir, la probabilidad que me interesa está asociado al área bajo la curva normal que se encuentra desde 700 hacia la derecha. Es todo eso que está ahí. Entonces acá hay varias formas, digamos, de calcularla. Lo que vamos a hacer es, siguiendo lo que hace el libro, es vamos a utilizar la ecuación para obtener el z asociado al valor de x igual 700 para ver a cuánto z estoy acá. Acá ya se está viendo, z igual a 2, pero acá está la cuenta por las dudas. Calculo mi z. Para 700 el z vale 2. Es decir que este valor está a 2 desviaciones estándar hacia la derecha. Acá es el tema de ese de por qué yo les decía que tenían que ver muy, muy bien, con mucho cuidado en el apéndice, qué área es la que les larga el apéndice. El apéndice, si ustedes buscan el valor ese de 2 para el z, les va a dar no este área que es el que me interesa, les da este área, que es desde la media hacia ese valor. Y a mí me interesa este otro. Entonces, ¿cómo puedo obtener este a partir del que me da ahí la tabla? Bueno, la tabla me da ese valor, que espero que lo hayan puesto acá para no tener que ir a buscarlo de vuelta. El valor para z igual a 2 es de 0,4772. Pero yo sé que el área de todo el lado derecho de la curva, bajo la curva, es de 0,5. Entonces, si yo a 0,5 le resto los 0,47 y pico ahí que tengo, me va a dar esta porción, que es la que me interesa. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este caso. Voy a restarle a los 0,5 le resto el área ese que obtuve de la tabla, 0,47, y me da 0,0228. Por lo tanto, esa es la respuesta. Hay un poco más de 2 oportunidades en 100, esa es como la interpretación, de que un participante elegido al azar se lleve más de 700 horas en completar el curso. Bueno, esa es la intención para que realicen este tipo de ejercicios. No tienen que hacerlo ciegamente, sino pensándolo, siempre apoyándose en hacer el gráfico e interpretando a partir de la tabla. Les pido que hagan los otros ejemplos, están resueltos acá, que los lean y vean si están claros, si no me pueden consultar desde ya. Véanse esos ejemplos que están quedando ahí. Ahí hasta 6. Y el último tema que toca esta distribución de probabilidad es esto, que está en la página
218, que es la distribución normal utilizada como una aproximación de la distribución binomial. Si bien la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta y la normal es continua, vamos a ver que cuando se cumplen ciertas condiciones, yo puedo obtener el valor de la binomial a partir de las tablas de probabilidades de la normal. ¿Por qué quiero hacer eso? Y bueno, porque por ahí es medio engorroso utilizar, recuerdan, la fórmula binomial, era la que tenía todos esos factoriales y todo que calcular para cada caso, es complejo, o sea, no es complejo, pero es tedioso y lleva mucho trabajo. Entonces, si se cumplen ciertas condiciones, yo puedo calcular directamente con la normal un valor que va a estar bastante cercano al valor real que me da la distribución binomial. Veamos cómo se utilizaría esto con el siguiente ejemplo. Supongamos que lanzamos una moneda 10 veces y me interesa saber la probabilidad de obtener 5, 6, 7 u 8 caras, ¿sí? Siendo obtener cara el éxito que yo defino, recuerden, para la distribución binomial. Por lo tanto, acá n, el número total de intentos, va a ser 10. P, la probabilidad de éxito, es un medio, porque la moneda no está cargada. Y R va a variar desde 5 hasta 8. Entonces, primero les voy a mostrar cómo está el cálculo hecho acá para la distribución binomial. La probabilidad de que R tome este o este o este o este valor es la suma de que obtenga R igual a 5, probabilidad de R igual a 6, más probabilidad de R igual a 7, más probabilidad de R igual a 8. Esto los he tenido que calcular utilizando la fórmula binomial, ¿sí? De ahí saco estos valores, los sumo y me da esto, 0,6123. Vamos a ver ahora cómo puedo aproximar esto a la normal. Veamos cómo se ve el gráfico. Si yo grafico la distribución binomial, son estas barras que tengo acá, ¿sí? Y le voy a superponer una curva, una normal, de modo tal que la media de esta curva normal, de esta distribución normal, coincida con 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es la media. Recuerden que yo tenía una fórmula para calcular la media y la desviación estándar de la distribución binomial. La media era n por p. En este caso 10 por un medio es 0,5. Por eso esa es la media que yo voy a tomar. Y la desviación estándar que va a tener mi distribución normal va a ser la misma que me da con la fórmula de la binomial, que es raíz de n por p por q, que es 1,581. Entonces ahí yo tengo mi curva normal superpuesta con el gráfico de mi distribución binomial. Vean un pequeño detalle antes de largarnos a calcular la probabilidad esta con la normal. Y es lo siguiente. Si yo veo acá, vean los números. Acá 3, 4, 5, 6, 7. La media cae acá en 5. Si yo de la media me muevo medio para allá, ¿sí? A 5,5 y medio para acá a 4,5, lo que me queda en ese rectángulo es un área que es muy parecida a la que me queda bajo la curva normal en ese intervalo, ¿sí? Difiere nomás en este pico acá que tiene de más, pero acá tiene un poco de menos, pero es muy parecida al área. Ese medio que yo me muevo a la izquierda y a la derecha es de la probabilidad que estoy teniendo manejando en este ejemplo, que es medio, la probabilidad P. A esa cantidad que yo me muevo a izquierda y a derecha es lo que se conoce como factor de corrección de continuidad. Para no entrar en mayores detalles, es algo que
se suma o se resta al intervalo que yo estoy considerando para que la aproximación me dé mejor. Entonces, si a mí me interesa, a mí me va a interesar el intervalo que va desde 5 hasta 8, porque me preguntaron por eso, por la probabilidad de obtener entre 5 y 8 caras. Entonces yo a los extremos del intervalo le voy a correr un poco ahí con ese factor de corrección de continuidad. Entonces, en vez de partir de 5, voy a partir de 5 menos medio, que es menos medio, que es 4,5. Y voy a llegar hasta 8 más un medio, que es 8,5. Ese va a ser el intervalo que yo voy a considerar a la hora de hacer los cálculos con la aproximación de la normal. Entonces, ¿en qué va a consistir? Yo quiero obtener esa franja. Bueno, voy a tener que calcular mi z. Para x igual a 4,5, z va a valer 4,5 menos 5 sobre 1,581 vale menos 0,32. Esto es, está corrido 0,32 desviaciones estándar hacia la izquierda de la media, por eso el menos. Y para x igual a 8,5 hago la cuenta y me da 2,21. Bien, después ¿qué hago? Voy al libro, a la tabla, perdón, a la tabla del apéndice y busco la probabilidad para z igual a 0,32 y me da eso 0,1255. Y busco también cuánto vale para z igual a 2,21. Eso me da 0,4864. Pueden ir a la tabla y buscarlos ahí. Tiene que dar esto. Sumo esas dos franjas de probabilidad y eso me da 0,6119. Esa es la probabilidad de que z esté entre menos 0,32 y 2,21, o equivalentemente es la probabilidad de que x esté entre 4,5 y 8,5, que es lo que me interesaba. 0,6119. Y vean que está muy cerca del 0,6123, solo difiere ahí en las centésimas. Está muy cerca del valor que yo obtuve aplicando la distribución binomial originalmente. Entonces vean que es una buena aproximación teniendo esas precauciones. Bueno, ahí termina. Acá hace un comentario. Debemos enfatizar que debe ser cuidadoso al utilizar esta aproximación, que es bastante buena, siempre y cuando NP y NQ sean de al menos 5. ¿Sí? El producto del número total de intentos por la probabilidad de éxito, o lo mismo por la probabilidad de fracaso, tienen que valer por lo menos 5. En este caso vale 5 justo. Mientras mayor es, mejor es la aproximación. Bien. Fíjense de hacer estos ejercicios, el 5.6, ejercicio 5.9 y 5.10 de acá de la autoevaluación. Estos están resueltos al final como siempre. Háganlos, acá tienen el primero para aplicar esta aproximación de la binomial y el otro ya es un problema planteándolo. Vean de resolver estos problemas y acá terminaría lo que es la unidad esta de distribuciones de probabilidad. Ya la próxima veremos un poco de lo que es inferencia estadística, esperemos que lleguemos a ver algo de eso y quizás algunas otras distribuciones de probabilidad continua. Pero esto termina con esta sección de probabilidad, distribución de probabilidad normal.